Qué gusto nos da saludarlo en esta noche del miércoles 26 de mayo, sí, a 8 columnas, un gran esfuerzo que hace la Dirección de Radio y Televisión de Veracruz, la Subdirección de Noticias, gracias que nos acompaña. Y hoy un programa ad hoc. Estamos prácticamente, pues ya, a unos 10 días de que terminen las campañas electorales y le vamos a medir el pulso. Vamos a medir el pulso de las mismas con numerología, con estadística. Y hay un invitadazo de hoy, que bueno, es una persona extraordinaria, una eminencia en las matemáticas y en la estadística, el doctor Claudio Castro, que lo vamos a saludar primero y después saludaré a los compañeros a quien voy a acompañar en esta noche. Pues mucha trayectoria, doctor, en La Habana, en Salamanca, doctorados y especialista en estadística y en la matemática. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, a usted y a su vasto auditorio. Un gusto, un placer poderme dirigir. Doctor, muchas gracias. Ámbitos. Además del área de meteorología de la Universidad Veracruzana, de nuestra máxima casa de estudios, investigador. Bueno, si diera yo todo el área curricular del doctor, pues tardaríamos 2 semanas en presentar este programa. Rosana Luna, qué milagro, ¿cómo estás? Encantada de poderlo saludar, doctor. Bienvenido. Gracias, Manolo, Rosana. bienvenido. Ramsey aquí. Encantada de estar hoy. Ahora sí, hasta que se nos hizo otra vez con Manolo Victorio, porque después de 2 años y medio no había tenido el gusto de saludarlo. Manolo, gran periodista Gracias, veracruzano, ¿cómo estás? Gracias, Ramsés. Gracias, Rosana. Doctor, bienvenido. Un gusto. Vamos a aprender un poco de usted, ¿no? Un gusto. Ahorita Gracias. que está ya, ahora sí que en la cresta de la ola la campaña. Doctor, pues vamos a comenzar. Yo estaba preguntándole fuera del aire que yo pensaba que las primeras encuestas que estaba haciendo la Universidad Veracruzana eran en el 2006, pero no, ya desde el gobierno, desde la candidatura de Miguel Alemán Velasco con Luis Pasos de la Torre, con Arturo Hervis, con también el ex procurador, que en ese momento se me escapa, el Moral de Lechuga, de don Ignacio Moral de Lechuga. ¿Ya había encuestas de salida entonces? Había encuestas de salida, sí, ya, digamos, con metodologías más modestas que las que hoy existen, sí, ¿no? Una tecnología un poco más, más a ras del suelo, ¿no? Con preguntar al elector a boca de urna por quién había votado y nuestros estudiantes llevaban su cajita de zapatos y ahí se depositaba el voto y luego hacíamos los conteos y todo, pero el espíritu es el mismo, ¿no? Una muestra que trate de representar a una población de votantes, y eso es una encuesta, una muestra que trate de representar a una población muy grande y que actualmente pues en Veracruz tiene cerca de 9 millones de potenciales electores, y eso hace pues complejo el ejercicio. Sí, ¿no? Lo que pasa es que en el año de 1994, ustedes recordarán la catástrofe del magnicidio de Donaldo Colosio, la intención del sufragio fue del 77%, pero después ha bajado, sobre todo en las elecciones intermedias, hablando incluso hasta de un 46 y de un 44%. Para Veracruz son elecciones intermedias. Para 15 estados de la República sí hay gubernaturas y la tendencia puede cambiar y puede variar. Decía Emiliano Zapata que la tierra es para quien la trabaja. Don Carlos Payán, gran periodista, el periodismo es para quien lo trabaja y las encuestas son para quien las trabajan. ¿Cuál es la metodología de la encuesta, doctor? Hoy en día, por la existencia propia de las metodologías se han variado, ¿no? Hay telefónicas con, digamos, es un espectro un poco más pequeño si lo vemos en teléfonos fijos. Y hay ya también encuestas que tratan de contactar a un informante por celular. Este es más de ensayo y error porque es muy difícil conseguir un marco completo de teléfonos celulares, ¿no? El nivel de rechazo también, dadas las condiciones actuales de inseguridad y todo esto, pues no todo mundo responde a ese tipo de encuestas. Y entonces el ciudadano tiene, digamos, que tener un parámetro para leer esos ejercicios, ¿no? Y el parámetro es cuántos rechazaron ese contestar de partida una invitación a responder una encuesta. La tradicional o deseable en todos estos casos, pues es en vivienda.
Y las condiciones actuales de la pandemia y esto hace que también sea un trabajo de campo más complejo, más complicado. Desde el punto de vista, pues un cara a cara, se tiene que hacer a distancia y este tipo de cosas. Y metodologías de simulación, ¿no? Quizá hayan visto las encuestas del país, donde se reúnen un conjunto de encuestas, digamos, como partida, y luego se simula posibles escenarios, ¿no? Ese es el tema, y pues nuestro padrón actualmente está cerca de los 94 millones en el país, creció 5% de 2018 hacia acá. Y entonces, bueno, eso hace que el árbitro tenga un complejo esquema logístico de organización, de seguimiento y de brindar algunos esquemas al ciudadano, como por ejemplo un conteo rápido, ¿no? Que la propia noche electoral se haga ese conteo y se den los resultados de ese conteo, el PREP, el programa de resultados electorales previo, que hace que se capturen las actas y se puedan dar seguimiento durante las horas posteriores a la jornada. Y estos dos mecanismos tratan de brindar la mayor certeza a un ciudadano de un proceso pues lo más transparente posible. Doctor, y en estos resultados que se obtienen a través de las encuestas, ¿qué busca actualmente un ciudadano para votar por determinado personaje, por determinado candidato? ¿Qué ve de acuerdo a las encuestas? ¿Qué están reflejando? Sí, bueno, las encuestas pueden tener doble uso, creo yo. Un uso de incidir en el ciudadano hacia una posible tendencia, y otro puede ser informar. Yo creo que un ciudadano del siglo XXI en el mundo tiene que tener dos ámbitos, un voto informado y un voto razonado. Eso es lo que un ciudadano como tal debería de ponderar. No de víscera, exactamente, que sea de cabeza. ¿no? Sea informado en los temas de propuestas, ¿no? Los hay muy distintas. Hoy, digamos, en Veracruz compiten 14 partidos. Muchos, sí. Eso hace complicado el razonamiento para un ciudadano, ¿no? Que a lo mejor en tan poco tiempo pueda posicionar 14 ideas, ¿no? Sí. Y entonces, pues la mesa se vuelve complicada, ¿no? Pero pues siempre se tratará de proponer esos dos grandes ámbitos. Primero, informarse en una sociedad que ya tenemos un problema agregado, que es discernir entre información válida e información no válida, las fake news. Y por otro lado, que esa información pueda ser valorada, catalogada de acuerdo al emisor de la opinión, y en segundo término, pues razonar esas posibilidades, ¿no? Bien, doctor, fíjese que estamos platicando ahorita antes de empezar el programa, y lo que decía el amigo Ramsés es que de repente, pues a raíz de la elección, por ejemplo, cuando ganó Vicente Fox, Ernesto Zedillo salió, ¿no?, en Televisión Nacional a reconocer el triunfo de Vicente Fox, y se dio ahí lo que dicen la transición de terciopelo. Y a partir de allí, los ciudadanos pues nos hemos no acostumbrado, incluso exigimos que el programa de resultados electorales preliminares tenga información temprano. En el caso de Veracruz, que pues vamos a elegir ahí a 1,104 puestos que se van a llenar, ¿no?, desde diputados locales hasta regidores. Y queremos saber, ¿no?, cómo va el municipio, cómo va el distrito, y de repente lo que usted decía, es que las encuestas son una fotografía, una instantánea, pero también nos dice, la encuesta puede insinuar, puede empujar al ciudadano, a la ciudadana, para que se vaya por tal candidato. Sobre todo ahorita en estas cuestiones de
que hay candidatos, una barbaridad de 14 partidos políticos, entonces ya de repente no sabemos, ¿no?, hacia dónde va la tendencia. Y mi pregunta sería, este tipo de mediciones, por ejemplo, ahorita ya faltan 8 días de campaña y vemos encuestas casi todos los días. ¿Esto nos marca un ánimo, una tendencia, o esperamos a los 3 días que vamos a reposar, pues me voy por fulano, me voy por fulana? ¿Cómo lo ve usted o cuál es su experiencia? Bueno, nosotros hemos hecho algunos ejercicios en donde preguntamos la intención de voto y luego le preguntamos qué tan seguro está que por esa intención que me acaba de decir la vaya a replicar en la urna, ¿no? Bueno, a medida que pasa el tiempo, se supone que crezca la barra esa de seguridad y la inseguridad, poco seguro o nada seguro, se vaya haciendo pequeña. Debo de decirle que en nuestra experiencia, digamos, en este momento ya debe de haber cierta determinación de un ciudadano por determinada oferta de partido, de coalición. ¿No pueden entonces definirse en el momento justo? No. Son pocos los ciudadanos que, según nosotros, los indecisos cada vez se hacen menor porque ciertamente ya hubo un periodo de pre-campaña y este intenso periodo de un mes para lo local ya es muy corto y ya el ciudadano ciertamente ya tiene señales de por dónde ir decidiendo. O sea, sí hay una decisión quizá al final, pero es de un 10, 8%, ¿no? Ya no es tan alta, ¿no? Ahora, aquí en Veracruz son elecciones intermedias, sí baja la intensidad que en otros estados. Vamos. Sí, tradicionalmente. ¿En cuánto se pudiera ver en la calidad de la votación? ¿Pudiera haber un 47, un 48% de participación? En una elección intermedia ese es un porcentaje muy esperado. Pero, dado que hay un proceso local, generalmente se espera que se va a arrastrar en mucho una mayor participación, ¿no? O sea, la federal intermedia era una participación como la que usted dice, 47, 48, nada que ver con el 66, 65 que vivimos en 2018. Pero al tener esta concurrencia de elecciones federales y elecciones locales, se espera una mayor participación. Es deseable también que esa participación en la buena información trate de abonar que el ciudadano a veces involuntariamente anula su voto. ¿Por qué? Porque a veces no identifica bien las alianzas, las coaliciones. Y ha habido elecciones en Veracruz. Bueno, hasta Cantinflas ha ganado, ¿no? Sí, pero ha habido elecciones en Veracruz que a veces el número de votos anulados pudieron decidir una elección por no haber estado pues convenientemente informado el ciudadano, ¿no? Perdón, doctor, perdón, Ramsés y Rosana. Por favor. Aquí tira buzón. Entonces el candidato, la candidata, en el caso de Veracruz, como dice Ram, la candidata o el candidato a la alcaldía va a jalar, por así decirlo, el candidato a la diputación, a la candidata a la diputación local y a los federales. O sea, sí. ¿Hay más interés? Hay más interés por el que va a ser nuestro alcalde, a nuestra alcaldesa? Sí. Sí. Eso hace. ¿No es un voto dividido? ¿Voy por alcalde y voy por diputado? No, sí hay un voto diferenciado y cada vez mayor, ¿no? Que el ciudadano difiera su preferencia en el candidato partido A que para alcalde, que para el diputado local, que puede ser B, y que por la Diputación Federal, que puede ser C. ¿no? O sea, sí tuvimos un fenómeno. Ya cada vez se vota más diferenciado. Es que hace 3 años no vertical. El fenómeno fue que todo se votó por un solo partido. ¿No? En escalera, ¿no? Sí, en escalera. Oiga, doctor, este año fue particularmente diferente, lo entendemos por las pandemias, pero además sí estamos acostumbrados a que desde hace ya varios años las campañas prácticamente es denostar al de al lado.
Este año creo que además hay No, te faltas estás de equivocando propuestas. de país, ¿Sí? aquí no pasa eso. Bueno, perdón, en un país donde me contaron, realmente hay falta de propuestas, incluso hasta falta de candidatos realmente comprometidos con la política. Ahora estamos viendo muchos personajes más bien populares, ¿no? Que son a los que se ha elegido. ¿Esto va a incidir en el resultado de las elecciones? Sí, seguramente. Yo creo que en esta insistencia de tener votos razonados, creo que el ciudadano se espera que pudiera hacer un razonamiento sobre las ofertas políticas que tiene enfrente. O sea, sí vemos en las redes cualquier cantidad de algunos candidatos bailando, algunos candidatos regalando algún dinero a futuros y votan por ellos, etcétera. Pero lo cierto, yo creo que sí debería de las tarjetas. De las tarjetas. Bueno, hay que ¿no? recordar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permite que esas tarjetas no activadas se utilicen como campaña. Desactivadas. Sí. Como son a futuro, es un gancho, pues. Un gancho de esperanza, ¿no? Pero lo cierto es que todo eso, sin ver qué es lo que se está proponiendo en términos de transparencia, igualdad, violencia de género, generación de empleos, los indicadores que pueda tener el país, el municipio, el Estado, que eso debería de llevar al razonamiento, pues lo cierto es que lo impactan, ¿no? O sea, a veces podemos irnos por ese candidato popular, por ese candidato atractivo a todas luces, ¿no? Pero eso le podría restar alguna seriedad a las elecciones. El hecho de que cualquier personaje prácticamente ahora puede estar contendiendo para esos puestos. Definitivamente, yo creo que los partidos nos deberían de convidar unos candidatos pues que pasaran ciertos filtros, que conocieran por lo menos la labor legislativa, la labor de ser un alcalde, ¿no? Como tal, ¿qué propuestas hay, ¿no? Aquí mismo en Jalapa el problema del agua es cada vez mayor. Bueno, ¿qué opciones hay, ¿no? ¿Qué opciones hay de empleo ante lo que acabamos de vivir de la pandemia? Todo eso debe de haber, ¿no? Turismo. Estamos saliendo, apenas nos estamos asomando después de un periodo tan traumático como el que acabamos de vivir. Sí, y en el sentido de lo que dice Rosana, doctor, nosotros que estamos aquí ahora sí que en este negocio, pues tampoco a veces hemos, y yo quiero recalcar lo que le preguntaste al doctor, porque nos preguntamos, ¿será que yo ando muy desencanchado, descontextualizado y no veo a los candidatos, no veo los mensajes, las propuestas de campaña? Pero sí una escalada de violencia de los adversarios, de acusarse. No, el ladrón es él, y yo soy limpio, el corrupto es él, el que anda metido en el narco es él. Entonces nos llevan a dividirnos en dos polos, ¿no? Oye, ¿qué hacemos? Los buenos y los malos. ¿Por quién votamos? Esa es la cuestión, doctor, que ya faltan 8 días de campaña y de repente no tenemos claro quién es el bueno, quién es la buena en términos de propuesta, ¿no? En términos de integridad, de honestidad, de moral. Esa es la carencia, ¿no? Totalmente. Por lo menos lo que sentimos nosotros. De acuerdo con usted, o sea, es más, quienes a veces hacemos el ejercicio de las encuestas, vemos que puede estarnos diciendo un ciudadano, iré por A, pero todas las otras variables indican que va a ir por B. ¿Me explico? O sea, también esto, la propia serie de preguntas pueden estar indicándonos esto, por las razones que tenga el ciudadano, porque tenga un programa social o no, por algunas razones me está diciendo, sí, iré por A, pero realmente todo lo demás lo etiqueta como B. Digamos que ya la gente no está diciendo verdaderamente por quién va a votar. Sí, la ingenuidad del elector está el fenómeno, por todo eso que... Es el fenómeno que pasó en el 2012, porque hubo casas encuestadoras que al candidato Peña lo daban como por 15, 18 puntos, y en realidad ganó por 4 puntos. Entonces, se ve fue la crisis de la encuestadora, ¿no? Todas las encuestadoras
Iban con 17, 18 puntos, menos María de las Heras, Sí. que sigue en la casa encuestadora, en paz descanse, Sí. de María de las Heras, pero ella siempre puso que estaba arriba por 3, 4 puntos, y las demás, GAIC, las demás, Mitofsky, todas ponían por 17, 18 puntos arriba. Sí, Ese fenómeno, ¿por qué se da? Ese fenómeno porque sí creo que un ciudadano sí tiene que traer la publicación ese indicador de rechazo. O sea, hay encuestas que tienen el 60% de rechazo, o sea, que muestra que el primer intento, de 10 intentos, 6 dijeron no gracias. Y debe de ser un indicador asociado a ponderar las preferencias, ¿no? Como decía Ramsés, en las últimas elecciones vimos este efecto de cadena, donde se votó por un personaje y por ende por el partido político y sus candidatos. ¿Por quién se vota más entonces? ¿Por un candidato determinado o por partidos? O por un modelo nuevo, que en ese caso era Morena. Bueno, sí, claro. En 2018 creo que había un conjunto de variables discursivas que planteaban la opción A, que era concluir con la corrupción o reorientar el modelo económico, el modelo social que tenemos o que teníamos en ese momento, y todo eso conjuntó a la intención electoral, ¿no? Creo que los ciudadanos hoy en día podrán valorar una cosa o la otra. Y retomo lo que decía Manolo, estamos en una sociedad muy polarizada, ¿no? Por redes sociales, por los medios, por casi que cada nos también llevan por el crimen organizado, También. todo eso, ¿no? Sí. O sea, hay una problemática social que ya no es de ahora, se venía trayendo, y hay otras problemáticas asociadas, ¿no? Lo que hemos visto de los movimientos feministas, lo que hemos visto en las propias redes sociales, ¿no? Entonces, aderezan a ese otro cúmulo de problemas sociales que ya el país tiene. Para la Universidad Veracruzana, en cuanto empieza a hacer las encuestas a todo lo largo y ancho del estado de Veracruz, ¿cuáles considera los focos rojos donde ahí tienen que centralizarse para hacer una encuesta muy detallada, por decirlo de alguna manera? Pues donde se detecte cierto... los indicadores a veces son ese famoso empate técnico, que de alguna manera ya es un foco amarillo de que es incapaz una muestra de decir cuál es la diferencia en las intenciones de voto, y son donde con toda seguridad pues habrá mayor problema a la hora de discernir al ganador. Yo creo que ahí juegan un papel fundamental estos mecanismos como el del PREP que decíamos, ¿no? Donde actualmente el ciudadano puede ver el acta de donde fue a votar, ¿no? Eso se tiene ahí están los números, ahí se puede ver el acta. Bueno, hay una serie de elementos en los que puede tener esa certeza dada la competitividad que se pueda estar presentando en determinados municipios. Oiga, doctor, y ahorita digo, no sé si se pueda, porque no lo quiero meter en broncas ahí legales, pero hay 30 distritos locales, ¿no? Y hay 20 federales y hay 212 municipios que se van a renovar. ¿Ya hicieron ustedes un muestreo de dónde puede haber esos empates técnicos? Por ejemplo, no sé, en los municipios más importantes, no hablando de presupuesto, Veracruz, Jalapa, Coatzacoalcos, Córdoba, Boca del Río, Orizaba, Poza Rica, Pánuco. Hay encuestas, ¿Sí? ¿no? Hacer encuestas ¿O todavía no se hace? ortodoxamente ¿Sí? es caro. Es caro. Las telefónicas tienen ya lo que decíamos, hay que tomarlas con cierta reserva, ¿no? Sin embargo, bueno, sí hay municipios donde se puede ir observando una mayor competitividad, y es ahí donde pues los mecanismos que tiene el árbitro pueden contribuir a su certeza.
Perfecto. Entonces ahorita no hay encuestas en ese sentido. Así a nivel de detalle Todavía en este momento. Entonces no pregunto, pero tienen nada. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. Estamos con una eminencia en cuanto a la estadística, gracias. Al doctor Claudio Castro y dos grandes periodistas aquí en este miércoles a 8 columnas. El doctor en estadística, matemático, encuestólogo, el doctor Claudio Castro y dos grandes periodistas están frente a usted a 8 columnas. Prácticamente ya nada de que terminen las campañas y entonces estábamos hablando de las metodologías, de en qué han acertado, en qué han fallado los encuestólogos, pero también, si me permite la expresión, doctor, la carnita, la esencia, las propuestas de los candidatos. Hemos visto que muchos se ponen de superhéroes, que otros quieren ser taekwondoines. Hay figuras de música que han sido medallistas olímpicos centroamericanos que piensan que con eso van a ganar la aceptación del electorado, pero sí han sido muy pobres las propuestas y yo creo que la gente que está atrás en cuanto a realizar campañas publicitarias han dado muchísimo que desear porque se han ido mucho a la descalificación y mucho a cosas muy anodinas. Eso a la larga puede ser un precio que se pueda pagar, ¿no? A la larga, junio, ¿no? Sí, puede ser un precio que se pueda pagar. Nosotros ahí en el Centro de Estudios de Opinión hemos hecho algún estudio sobre impacto de los espectaculares políticos y a veces vemos que el propio mensaje es tan falto de esencia que impacta económicamente mucho, pero que poco está diciéndole al electorado, ¿no? Que cuando vamos rumbo a Plaza América, si pasamos el puente elevado de Plaza Cristal y vemos una cantidad de espectaculares, pues poco están diciendo de la propuesta. A veces más es un candidato con su familia o un candidato viendo a una multitud, pero poco nos está diciendo, ¿no? Claro, las redes sociales hoy en día son vitales para cualquier candidato, ¿no? Es vital que cada vez se informan más los electores por redes sociales, Facebook principalmente. Sí, Twitter juega un papel, pero menor, sí, ¿no? Y los portales, y cada vez menos gente podrá informarse a través de la prensa escrita, ¿no? Ahí sí es cierto. Y pues la radio y la televisión siguen siendo también elementos vitales para la información para un ciudadano. Doctor, regresando a esta, de lo que se hablaba hace unos momentos, la gran cantidad de candidatos que hay por municipio. Estamos hablando que si van en coalición por lo menos son 10 y si no pueden llegar a ser hasta 14, ¿no? Sí, hasta 14. Eso va a ser, me imagino, que ya una cuestión complicada para los ciudadanos, porque ¿dónde vamos a terminar de conocer 10, 14 perfiles? La boleta va a ser difícil porque para muchos no es tan sencillo emitir su voto. No sé si si tacho a un partido político, si tacho a la coalición, qué vale, qué no vale. Eso podrá incidir en aparentes fallas en las encuestas, es decir, que se confunda la persona que va a votar y por ello a veces no resultan nada parecidas los resultados finales a lo que lanzó una encuesta. Sí, pues se va granulando esa intención que antes teníamos focalizado en 3 o 4 partidos, pues en 14 se va abriendo más. Sí, ciertamente, de que incide, tiene un factor de que incide. ¿Qué tanto le dé en ese mes al ciudadano de identificar el nuevo partido asociado a un candidato? Ese es uno de los motivos de estudio, ¿no? Porque a veces es un candidato que viene de otro partido y ahora
asociarlo a ese nuevo partido que lo postula no es tan rápido, ¿no? A veces lleva algún tiempo y entonces es parte de esa incidencia que usted habla, Sí, ¿no, sí. Rosana? Sí. Oiga, doctor Claudio, hay un asunto ahí, digo, las campañas fueron muy breves, ¿no? 60 días para los federales y 30 para los locales, ¿no? Alcaldes, diputados locales y síndicos y regidores. En el caso de Veracruz, como dicen a veces, que es una elección intermedia. Pero, por ejemplo, la semana pasada el diario El País dio a conocer una encuesta, ¿no? Porque esa es la elección bisagra, ¿no? El segundo tramo para el presidente López Obrador. Claro. Y en esa encuesta hay datos reveladores, por ejemplo, el hecho de que Morena va a descender en la votación, no tendrá la mayoría absoluta por sí mismo, pero hay partidos, por ejemplo, que a contrasentido de que a veces pensamos los periodistas como el Verde Ecologista y el PRI, que van a crecer mucho de acuerdo a esa proyección del país. Y hay partidos como el Movimiento Ciudadano que nosotros pensamos por esa exposición mediática que hay, ¿no? Por ejemplo, en Nuevo León, que está muy fuerte y que ¿Y de en repente... Campeche? Ajá, y Campeche, pero que de repente en la proyección de estadística va para abajo. O sea, Sí. ¿cómo se explica eso, doctor? ¿Y cómo vislumbra usted esa elección para la conformación de lo que será la 65 legislatura federal? Claro, y esto puede ser así, o sea, al hacer la encuesta a veces se trata de discernir qué tanto está posicionada la marca y qué tanto el candidato. O sea, qué tanto aporta en esa integración unos y otros. Ciertamente puede hacer que Samuel García esté aportando a jóvenes que se mueven por los tenis de Que es lo que decía Rosana, ¿no? Pero no hay propuesta. o sea, una serie de cuestiones, ¿no? Y él esté aportando a Movimiento Ciudadano, o sea, y el abanderamiento del movimiento, pues sí tenga una representatividad, pero no tan alta como el candidato. Y esa sí se va, pues, diferenciando a veces por la experiencia, la trayectoria que pueda tener determinado candidato y el partido que está abanderando, pues a veces es una aportación mínima o escasa. Y al revés, ¿no? Ahí la marca determinada, Morena, puede ser un gran aporte y a veces su candidato, pues poco conocido, ¿no? Ya. Ahora, doctor, los jóvenes, ¿qué papel van a jugar en esas elecciones? Y sobre todo también el papel de la mujer, que es el mayor porcentaje que tienen en la intención de voto, en un 52%. Sí. ¿Hacia dónde se van ellos? ¿Qué buscan ellos? ¿Qué buscan ellos? Pues yo creo que sobre todo oportunidades, ¿no? Sí. Definitivamente, sí. ¿No? Posicionarse en su ámbito profesional, en sus ámbitos de intereses, y es donde, si se busca, podría haber o no ofertas hacia ellos. Lo cierto es que decíamos, bueno, creció 5% el padrón, eso quiere decir unos 3 millones adicionales, ¿no? Que se están incorporando a votar por esta primera vez, y que no necesariamente solo es entrar al antro y ya tener la credencial para esto, sino significa pues ver qué nuevas oportunidades educativas de desarrollo pueda tener. Pero es decir, el joven está interesado. El joven está poco ¿en la elección? interesado. Poco en interesado. las elecciones, ¿no? O sea, ciertamente no hay un nuevo líder joven. O sea, ¿se acuerdan del independiente de Guadalajara? Kumamoto, ¿sí? Que llegó por las redes sociales. Kumamoto. Sí. Él tenía un jalón especial, una identidad especial con los jóvenes, pero hay poco candidato que le esté transmitiendo a los Es que me llama la atención porque Samuel García, eso sí está captando. Es joven, claro. sí, y las redes, tiene un manejo de redes bastante importante. Incluso yo le quería preguntar eso. ¿No están desaprovechando las redes sociales actualmente partidos o candidatos? Sí. Porque podrían llegar a millones, ¿no? A mucho más. Se llega a millones, exacto. ¿no? Entonces, ¿cómo comunicar esa nueva oferta en tan
de manera tan laxa, ¿no? Pero ser concreto, yo creo que ese es el reto actualmente para un community manager y este tipo de nuevas actividades profesionales que busquen incidir en los jóvenes, ¿no? Más allá de lo atractivo que sea que baile o lleve los tenis de Samuel, ¿no? Sí. O superficial, ¿no? Sí. Oiga, doctor, pues ahí está interesante el asunto porque mientras habla ahí, uno hace la ecuación. ¿Será el momento entonces a esta elección histórica? Porque además, por la cantidad de candidatos, la cantidad de votantes que potencialmente podemos ir a la urna y además por lo que está saliendo la elección, ¿no? Es de 22,000 millones de pesos. ¿Cómo serán las elecciones? Es decir, ¿seguiremos en lo tradicional con los medios de comunicación o ya es el momento que vamos a ver llegar el dominio, por ejemplo, de la red social ya en puestos de elección popular? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿No? Definitivamente hoy en día lo que usted tocaba como el costo es esencial y el dato que yo escuché recientemente es 600 pesos, alrededor de 600 pesos. 600. O sea, por cada elector, que eso le cuesta al país, ¿no? Entonces, no ir, ya si falta un 40%, pues ya ese voto tuvo un costo importantísimo. ¿Se ha anulado para o no? el país, Sí, se ha anulado, ¿no? Tiene un costo se mueva o no, muy fuerte, sí, ¿no? Sí, evidentemente, y es necesario ya incorporar esquemas electrónicos, un voto mucho más... Pero estamos basados en la desconfianza, doctor. O sea, por eso sale tan cara la credencial. 300 pesos en la credencial, en promedio, $19. Y 300 pesos llevar al elector a la urna, son 600 pesos, ¿no? En total. Pero en el proceso de hacer la credencial sale tan cara por la desconfianza que tenemos intrínsecamente los mexicanos hacia un candidato o una candidata. Nos hemos vuelto Entonces, ¿cómo le entramos a ese tema? ¿No? ¿Sí? ¿No? Aunque se intentan comunicar todos estos mecanismos de certeza, aún así sí nos hemos vuelto socialmente desconfiados en tantos procesos y este es uno más de que abona esa desconfianza. Doctor, los debates. Ahora que entran los debates, me imagino que escuchar propuestas puede ganar o hacer perder a un elector. ¿Y las encuestas cómo se mueven y cómo se modifican después de un debate? Sí, se espera cuando son, si es de 14, pues ya se imaginará el tiempo que, ¿no? Nada más saluda. Y si nosotros vemos que cada vez en esta sociedad que nos demanda un tiempo de atención para nuestro día a día, pues dedicarle a un debate para escuchar 14 propuestas lo hace complejo, ¿no? Entonces, yo creo que los mecanismos son los que debe de variar y el árbitro mismo debe de empujar hacia allá, ¿no? Que esas propuestas sean muy concretas, que lleguen al ciudadano con un lenguaje común, acercarle al ciudadano cuáles pueden ser sus opciones y realmente en temas, el aborto, la violencia hacia las mujeres, o sea, posicionamientos claros que debería de tener una sociedad que se espera, se incida en ella y cómo comunicar el posicionamiento de A, B, C, D, E y F. Y un debate sí puede girar, o sea, dar un giro por completo hacia un determinado candidato a favor o en contra. Definitivamente, en una sociedad tan educada en su democracia como los Estados Unidos, vemos que un debate es Bueno, John vital. F. Kennedy, ese fue el reflejo. Pero a ver, Diego Fernández de Ceballos ganó el debate de 1994 y sin embargo Zedillo, quizá por lo que había pasado antes, el 23 de marzo, ¿es lo que lo impulsa? Sí, todavía teníamos un elector muy fiel al sistema político, ¿no? Que se venía siguiendo, ¿no? Perfectamente. Ahora, el árbitro, doctor Castro, el árbitro, tanto el OFLE como el INE, ha habido muchos ataques contra el árbitro, se habla de que pudiera haber una reforma profunda, lo están proponiendo los senadores, los diputados, si tienen mayoría calificada, sí podrían tener esa reforma, que sabemos que la normativa del INE pues puede ser perfectible, ¿no? Hay algunas reglas que sí son muy estrictas para algunos
candidatos, como vimos el caso de Guerrero, como vimos el caso de Veracruz o como el caso de Michoacán. ¿Cómo queda el árbitro? ¿Cree que puede pasar al Poder Judicial, ya depender de ese poder? ¿Qué pasa con un hombre que ha sido atacado todos los días? Y el OPLE que pues aquí demostró que en el 2016 marcó tendencia, ¿no? Con la transición que fue en el gobierno, ¿no? Que fue el gobierno panista y ahora un gobierno morenista. ¿Cómo ve los árbitros? Los árbitros, bueno, en 2014, ¿no? Que cambia Febrero, ¿no? el marco y entonces se crea el INE o se crea el INE, pero también se crean los soples. Y los soples en el ámbito local tienen una asesoría del INE, ¿no? Y ¿Debe haber un OPLE o tendría que ser el mismo INE que estuviera en los estados? La figura lo que buscó es orientar los procesos locales también en un mecanismo, digamos, ciudadano, en un mecanismo de promover en lo local la participación ciudadana, ¿no? El árbitro tiene estudios maravillosos sobre la participación social y nosotros vemos que los mexicanos poco participamos en la ciudadanía, ¿no? Vamos, votamos y delegamos en el ganador la actividad restante y que no se desea que fuera así, ¿no? Pero bueno, el árbitro tiene su marco jurídico, yo creo que es el que se llegó a referir estos últimos tiempos, ¿no? Si la candidatura de Salgado Macedonio merecía continuar o no, por esos la de Raúl Morón que no era un dinero fuerte, una cantidad fuerte, simplemente pues el árbitro decía pues es una falta, aunque sea mínima, pero y el propio tribunal doctor, que esas leyes la votaron los diputados. Ya existían. No es una normativa de línea. Entonces yo creo que sí, que a lo mejor el árbitro, pues después de esta elección, se revisa el marco jurídico, ¿no? En el cual se desempeña una elección compleja, y que hay pues tribunales, el árbitro no es la palabra final, ahí están los tribunales estatales y federales, claro, para también hacer los planteamientos de inconformidad, ¿no? ¿Y cuál sería entonces el reto ahora del INE, pensando si es cierto, es una elección histórica por lo grande que será? Sabemos que pues no es fácil organizar todas unas elecciones, pero ¿para dónde va entonces el INE? ¿Cuál será su próximo reto? Yo creo que el próximo reto sea fortalecer sus marcos de ejecución de elecciones, de ser claros en la otra vez vamos a esa comunicación, que un candidato también tenga que saber el ABC de lo que significa ser candidato. Partamos de las buenas intenciones, pero entonces sí se requiere conocer un ámbito de responsabilidades a la hora de asumir las candidaturas, ¿no? Claro. Si eso se da en un marco favorecedor para eso, yo creo que una de los valores que tenemos los mexicanos en nuestra incipiente democracia, pues es la existencia de estos órganos autónomos, ¿no? Oiga, doctor, desde el INE, por ejemplo, habría que poner algunos candados para que yo no hubiera tantos partidos, sobre todo estos pequeñitos que sabemos que se van a colgar de otros. Y que van a desaparecer. Exactamente, y terminando la elección, si les va bien, pues a lo mejor obtendrán los votos suficientes para medio sobrevivir, pero si no van a desaparecer, exacto. Sí, claro, nuevamente, hay una normatividad. Si esta se cumple, tienen algunas prerrogativas, ¿no? Como les llaman, los recursos para participar, y a veces pues no da tiempo a que alcancen determinada votación y por lo tanto pues quedan recursos ahí que se invirtieron pero que no llegaron a impactar pues en una oferta política, ¿no? Yeah. El cómo mejorar esos mecanismos es parte, yo creo que de esa reflexión, ¿no? Sí, 14 o 10 ya como en Estados Unidos, republicanos y demócratas, ¿no? Y ya, sí, elefantes y el Reino Unido, todo esto, claro, donde hay
Conservadores parlamentarios. Sí, claro. Laboristas. Oiga, doctor Claudio, yo quiero insistir en la pregunta de Rosana y de Ramsés porque es importante, ¿no? De repente nos ponemos a analizar qué va a pasar con el árbitro. Y usted decía, bueno, es que el árbitro electoral ha tenido una metamorfosis, ¿no? A raíz del 86, ¿no? Perdón, del 88, ¿no? Sí, con sí. este Frente Democrático Nacional y que se cayó el sistema y todas esas cuestiones que ya es una parte de la historia, ¿no? Pero aparte de la historia comprobable de este país. Pero de repente nos preguntamos, ¿qué va a pasar con el árbitro? Como decía Rosana y Ramsés, es que las leyes no la legisla el árbitro. El árbitro simplemente te pita, ¿no? Acata. Oye, te gastaste 20,000 pesos en precampaña y no vas. Sí. Y entonces de repente eso exacerba, ¿no? Los ánimos y dice, no, pues hay que desaparecer al árbitro, hay que patear al árbitro. Pero de repente nos preguntamos, ¿y usted que es el especialista? ¿Es conveniente que el árbitro desaparezca? Me refiero al INE y al OPLE, por ejemplo. Yo creo que cuando se discuta sobre el tema, pues ya vimos que si hay un marco normativo y hay una discusión parlamentaria, pues sería deseable sí compartir con ciudadanos y con expertos, ¿no? El tema, ¿no? Esto, si a veces se legislaba pues no da tiempo de tener esa valoración de la contribución del árbitro a la democracia y se le pueda estar desestimando su trabajo, ¿no? Y no sería regresar a la caverna o sea, el árbitro, ¿sabes qué? Al Poder Judicial. Pues sí, y bueno, sí, valorar lo que cuesta, como ya decíamos, ¿no? Pero Es que costó mucho hacer una democracia. Exacto, en este yo país. creo que sigue siendo Mucho. un gran valor para el país contar con un árbitro así, autónomo, que pues podría mejorarse a todas luces, quizás su trabajo, acotarlo, si es que haya que acotarlo en algún ámbito, ¿no? Pero bueno, Que siga. de cada ciudadano, como Sí. ciudadano le diría, pues mantengamos ese valor. Mencionaba hace un instante que costó mucho hacer democracia realmente en el país, pero a los ojos de la ciudadanía, ¿realmente está garantizada la democracia a la ciudadanía? ¿Sí es la percepción? Pues yo creo que sí, hay formas de palparlo y, por ejemplo, acaba de señalar Ramsés, ¿no? En 2016, en el ámbito local, pese a que había diferencias sobre el 3%, algo así, entre una... Y presiones de ¿no? otros lados. Bueno, esa propia noche se emitieron, ¿no? Y ahí se lo digo porque fui parte del comité técnico del conteo rápido y hubo certeza y el proceso correspondió para que la ciudadanía veracruzana tuviera su tranquilidad, por así llamarlo. Y creo que ahí se ganó digamos que el reconocimiento del organismo público local electoral, porque en este canal, en el 16, no se dio el ganador a las 11 de la noche. Claro. Ahora son otros tiempos, eso hay que decirlo también. Pero en el 16 aquí no se dijo quién había ganado. Entonces, causando un vacío de comunicación terrible. Por cierto, lo esperamos el 6 de junio. Aquí va a haber todas las elecciones, toda la cobertura. Oye, ¿sí lo vas a decir? Más completa. Sí, aquí vamos a decir todos los marcadores, todos los resultados. Doctor, la verdadera encuesta, ya parece chayoteo esto y choteo, pero la verdadera encuesta es el 6 de junio. Que la gente vaya y que vote por quien sea, por quien pero quiera, que vayan a votar. sí, evidente. Esa es la verdadera encuesta. Esa es la verdadera encuesta. Todas estas son aproximaciones, las encuestas son mediciones que quienes en algún sentido tratan de aplicar metodologías rigurosas, científicas y todo esto, son aproximaciones. La verdadera se tendrá el 6 de Porque junio. muchos me dicen, pues es que ya ganó Víctor Hugo Cisneros, pues ya para qué voy a votar. No, hay que votar ese día, ¿no? Es correcto. Porque luego se han caído. Sí, se han claro, caído victorias hay por que- esa razón. Sí, ¿no? evidentemente la invitación es a eso, a votar y a dar seguimiento al proceso tan interesante que se tendrá en nuestro país, en nuestro estado y en nuestro municipio. Tenemos minuto y medio, Rosana.
Pues ya nada más preguntarle si el día del día de las elecciones hay algo muy importante. Mucha gente piensa que hacerle una encuesta es un delito electoral, pero no. O sea, señalar hasta qué momento puede un encuestador preguntarle a una persona sobre por quién va a votar. Cómo va a ser. El árbitro tiene mecanismos para acreditarse, ya sea en el INE, ya sea en el OPLE, y si hay una persona con un gafete y todo esto que se le aproxima a la salida de la urna y le preguntará, a ver, repita su voto, es deseable que no se le pregunte por quién votó porque es secreto. Pero sí a lo mejor le da una boletita simulada, ¿no? Que entonces, a ver, deposite acá. Y si no le quiero decir, y ya, pues también es decir, no, gracias. Si le doy el equivocado. Y no pasa nada. ¿No le han dado el equivocado? Puede ser que se dé el equivocado. El ensayo tiene una forma de conocerse, pues horas después, porque sí, una encuesta de salida se puede conocer. Doctor, le agradezco mucho que usted venido. No, al contrario. Créame que es una gran admiración y un gran respeto que tenemos por el doctor Claudio Castro. Un gran Muchas gracias. Un gran encuestador. Manolo, un gusto. Gracias, Rosana. Gracias, Rosana, gracias. Encantada, como siempre. Gracias. Pues yo voto para que nos vea el próximo miércoles a la misma hora. Gracias. Muy buenas noches.